Bueno, primeramente agradeciendo por la invitación y en mi caso, en condición de artista profesional, contarles un poco con mi experiencia respecto a la actividad que he desarrollado durante alrededor de 30 años, en los cuales he participado en eventos muy importantes en mi país. Yo diría, aún siendo provinciano, sobre todo porque, digamos, tuvimos una perspectiva completamente diferente y alternativa para tener presencia a nivel nacional. Muchas veces resulta completamente difícil para nosotros competir, digamos, con la gran ciudad, porque Lima pues tiene a su alcance una serie de recursos que muchas veces no se tenían en provincias, ¿no? Entonces teníamos que optar por soportes de otra condición. Por ejemplo, en este caso hago referencia en esta imagen a la Bienal de Cusco Interior Expansivo, donde yo intervengo una serie de polos basados en serigrafías que habíamos trabajado anteriormente, pero dándole una connotación a una coyuntura de carácter nacional latente, como es la minería, ¿no? Con el personaje de Alan García, con el texto este y con los anticuchos, diferentes metales en los cuales pues, la problemática nacional se viene en estos instantes, digamos, ¿no? Dentro de la coyuntura problematizándose, ¿no? Por otra parte, en una de las bienales más importantes de Lima, yo participo con una obra que se denomina Altar de Papel para un Nuevo Santo. Si bien por la condición en la que nos encontramos los artistas en Cusco, estamos apegados a imágenes pues, de connotación colonial, ¿no? De connotación barroca, si se quiere, ¿no? Estos altares son muy frecuentes en el Corpus Christi cusqueño, que los podemos apreciar en la Plaza de Armas, las instalan, ¿no? Y cada uno es dedicado a un santo. Este tipo de iconografía se tomó como referencia para realizar un trabajo de carácter social y político en la coyuntura del gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, de ahí es que tuvo bastante vigencia y notoriedad y cobertura a nivel nacional por la prensa escrita, sobre todo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si bien yo retrotraigo estas imágenes de espejos, de alguna manera los llego a simplificar, pero utilizo estos espacios que generalmente son donde se ponen las imágenes de los santos, imágenes de Fujimori, ¿no? Estas imágenes son afiches de su campaña, ¿no? Para poder construir estas obras yo tuve que aproximarme a un lugar de campaña que ellos tenían y decirles que se iba a hacer la propaganda y utilicé pues, este recurso para poder darle la connotación de mi obra, ¿no? Esta obra, si bien lo que trata de mostrar es estos tres periodos del gobierno de Fujimori, este es el primero, donde aparece él disfrazándose cada vez que va a un pueblo, adopta el atuendo del lugar, el sombrero, y pues se vende la imagen de que es más peruano que el ceviche, ¿no? Entonces hay una serie de códigos, hay una serie de textos que de alguna manera construyen la idea de la obra. Este es su segundo periodo en el que ya él está en el poder y pues empieza a, digamos, generar un personaje que ahora dentro de la política tiene vigencia, como es su hija, ¿no? Curiosamente, yo encontré este afiche que tomo como referencia en el local de un partido, del partido de Fujimori, el cual había sido intervenido, no sé, yo lo rescato, pero sucede que esto lo había hecho otro artista, ¿no? Eso fue algo casual, interesante, que contribuyó a que se consolidara la obra. Y el tercero, pues mostramos el propósito de la reelección que pretendía este personaje venido a menos a través de la historia. La cobertura de esta obra fue muy importante, o sea, me dio a conocer a nivel nacional por la connotación que tuvo. Alguna crítica empezó a preguntarse si yo era de provincias, ¿no? Porque era curioso encontrar un trabajo de esa naturaleza en los años 2000. Altar de papel para un nuevo santo. Aquí y lo que representa es un momento social y político traumático de la sociedad peruana, donde el dictador Fujimori pretende reelegirse por tercera vez, disfrazándose camaleónicamente como un peruano genuino, motivación que ha dado lugar al origen de crear un altar de papel en tres partes. Su primer, segundo y tercer mandato frustrado al descubrirse su pluralidad.
lo que desenmascararon y pusieron en evidencia la pobredumbre de su gobierno, ¿no? Esta obra fue realizada todavía cuando este se encontraba en la presidencia, dentro del marco de la Bienal de Lima, cobrando vigencia nacional en Perú, teniendo una cobertura y difusión por todos los medios de comunicación, en especial la prensa escrita, oportunidad en la que mi obra cobra mayor notoriedad en el panorama de las artes a nivel nacional, ¿no? Que hay algunos detalles de estos que muestro, pues algunos son, digamos, algunos sombreros de Asiánicas, se va para Arequipa, utiliza el atuendo, se va para Andahuaylas y así sucesivamente. Entonces esta historia o esta serie narra una situación que ocurría realmente en esa coyuntura, ¿no? Recuerdo de todos los peruanos, 28 de mayo del 2000, ¿no? Hay algunos textos que corroboran y construyen la idea. Bueno, aquí podemos ver, esta es, digamos, una de las imágenes icónicas de mi trabajo que se multiplicó pues en la prensa en ese momento. También tengo que indicar que no fui solo yo, sino fue todo un espíritu de época. Yo diría que la gente estaba completamente indignada por lo que pasaba. Era pues reconocido lo que estaba sucediendo, realmente era a flor de piel lo que se vivía, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, yo me imagino que la prensa testimonia un momento histórico de mi país, ¿no? En la misma época, yo he trabajado con muchas técnicas, ¿no? El anterior trabajo, estamos hablando de un soporte de papel. ¿Por qué había elegido el soporte de papel? Como les había mencionado, nuestra capacidad de participación se reducía a lo mínimo, ¿no? O sea, las cuestiones de logística, por las cuestiones de presupuesto. En cambio, trabajar sobre papel implicaba solamente enrollar los papeles dentro del tubo y trasladarlos, ¿no? Tenía gran facilidad, ¿no? Esa técnica, ese recurso interesante y por lo cual tuvimos una participación, yo diría, notoria, ¿no? Los artistas de Cusco y de otras latitudes. Aquí podemos ver, por ejemplo, dos obras de la misma época, pero realizadas en una técnica un poco tradicional. Estamos hablando de óleo sobre lienzo, uno que es denominado Los chanchos vuelan, se encuentra en un extremo, y el otro la prensa amarilla, ¿no? De alguna manera, si bien parto de códigos iconográficos más apegados a nuestra tradición, más apegados a nuestra historia, pero empiezo también a coger algunos elementos en los cuales, por ejemplo, se llegan a comercializar los periódicos, ¿no? Hay una especie de una instalación, se diría, si prácticamente la forma es como una instalación contemporánea, donde se colocan alambres y en los cuales a través de ganchos se ponen pues, una serie de periódicos. Yo me imagino que este tipo de exposición y de comercialización se ha hecho frecuente en muchos lugares en Latinoamérica, ¿no? Y en un primer plano, el chancho amarillo que promueve la prensa amarilla, ¿no? De la época. Hacia el otro extremo podemos ver cómo un enorme chancho del sistema absorbe los recursos del otro, ¿no? Y en el otro extremo está cuantificando cuánto está ganando, ¿no? O sea, hay una descripción de la época que creo que es muy importante. Yo como pintor me motivo mucho de aquello que digamos, me atormenta en el momento, ¿no? Por otra parte, yo he tenido varias obras de diferente connotación, pero muchas de ellas se han realizado en series, ¿no? Algo que es atípico en artistas, ¿no? Muchos piensan en la comercialización de su obra, en mi caso más en el aspecto que tiene que ver con la expresión, ¿no? La serie 13 Momentos, un suicidio, y la serie Toby, que es una especie de autorretrato. Vamos a ver algunas de ellas para que les pueda explicar, ¿no? Si bien aparentemente uno diría que es una obra única, pero en realidad tiene una correspondencia a la manera de un video, ¿no? Si logramos ver, ¿no? Hay un diálogo entre el personaje y un perro, ¿no? En realidad, el tema que yo desarrollo empieza con, de repente, un criterio básico y de ahí se van desarrollándose varias series, ¿no? Eso es lo que pasó aquí, por ejemplo. Esta relación entre la bestia y la mujer, el alimento, conflicto, y finalmente su recompensa es algo parecido a la mujer, ¿no? Solamente un muñeco. Entonces, la fuerza que desarrollo en mis obras, de alguna manera, digamos, son el elemento
con el cual me identifica, ¿no? Muchas de las cosas que yo abordo tienen que ver con un propósito y una vivencia, ¿no? Autobiográfica, ¿no? De niño he sufrido yo la mordedura de perros, entonces grafico en algunas partes de la obra como un epílogo de un momento trágico, ¿no? Como si fuese un video, ¿no? Como si fuera un storyboard. Bueno, aquí vemos to be or not to be, que si bien es un perro, pero yo diría que es mi autorretrato, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos una serie de imágenes para expresar lo que nosotros sentimos. La serie 13 13 momentos de un suicidio, ¿no? Donde una chica por amor, fémina por amor, dialoga con su Cilia hasta tomar la determinación de morir, ¿no? De suicidarse. Gran parte de esta obra se encuentra todavía en México, eh, como parte de una muestra que se realizó y que pues algunas piezas llegaron a venderse y cambia la historia completamente porque estamos hablando de una secuencia de imágenes, ¿no? Eh, yo creo que el propósito tal vez mío es poco a poco desarrollar también video, ¿no? Porque de alguna manera utilizo una especie de una narrativa que cuento etapa por etapa lo que va sucediendo y el desenlace trágico del argumento de mi obra, ¿no? En cada cierto tiempo, por la connotación de mi obra, reincido en el tema de la guerra, reincido en estos aspectos de carácter mundial, porque como artista son cosas que me conmueven, ¿no? Entonces siempre, por ejemplo, ha sucedido que aborde esta temática, ya sea como parte de una obra, una exposición, o como parte inicial de la ilustración. Este trabajo ha sido utilizado o empleado como parte de las ilustraciones de un libro que se llama Desde las entrañas, de Vicky Peláez, una periodista cusqueña que ha sido acusada de espionaje, ¿no? Entonces, estas imágenes formaron parte de su libro, que fue censurado en los Estados Unidos. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, hay una escena que estamos hablando de Irak, un poco cómo es que sucede el control de la tecnología, ¿no? A partir del ciberespacio. Y por acá escenas, pues, de guerra, ¿no? Digamos, utilizando las imágenes de las fieras, de los perros, para denotar la tragedia de estos tiempos, ¿no? Es algo que a mí en lo personal me atormenta, ¿no? Y de alguna manera yo diría que exploto en este tipo de imágenes y de alguna manera eh, atravieso por un momento de curación, me imagino. Bueno, esta es otra obra que habla de un congresista peruviano, ¿no? De esos que se transforman, ¿no? De esos que se camuflan, de esos que son parte del bestiario que acabamos de descubrir, cada uno peor que el otro, ¿no? El tema de la guerra, como les bien les indicaba, es reincidente en mi obra. Cada cierto periodo, como diría Herbert Rodríguez, hay veces hacemos arte con la ira, con cólera e indignación frente a los acontecimientos y los conflictos bélicos de Medio Oriente y otros que generan sistemas de poder mundial, testimoniando la época, ¿no? Mi trabajo tiene una carga emotiva muy fuerte, ¿no? Eh, De pronto trabajo con cadáveres. Una de las obras, por ejemplo, es referido a Siria, ¿no? La destrucción de un país histórico. Y el otro, Palestinapa, ¿no? También hay la posibilidad de mi obra de encontrar este tipo de textos, ¿no? Palestinapa significa en quechua para Palestina. Entonces, habría que decodificar una serie de textos que muchas veces yo ubico en parte de la composición de la obra y que luego me olvido, ¿no? Y cuando suceden, por ejemplo, actividades como estas, empiezo a recordar el momento en el que fue realizado y algunos textos en quechua que se incluyen ahí como parte de un código, ¿no? Tras las imágenes. Esta es una obra, por ejemplo, yo diría muy importante, icónica de mi obra, en el sentido de que ha sido censurada 2 veces, ¿no? En muchos de los casos, estas obras se han realizado en los periodos de estos gobiernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta es la obra Forsal, Perú en venta, intervenidos saquillos de harina con serigrafía y pintura,
que cuentan, digamos, o transmiten los acontecimientos que vienen sucediendo en mi país, ¿no? Aquí de pronto hemos empezado a vender todo, ya nada es nuestro, ni siquiera nuestros guapos, ¿no, chicas? Y aunque parezca algo irónico, es una realidad. En una exposición en Venezuela fue censurado todavía en el gobierno de Chávez, lo que me sorprendió, y en mi propia localidad, en la localidad de San Sebastián, por un alcalde que era nacionalista, curiosamente, ¿no? Entonces, no podemos decir que hay libertad de expresión ni nada por el estilo, ¿no? Movió a mucha gente, eh, llegaron a amenazarme en el sentido de que me iban a, no sé, ¿no? Iban a retirar la obra, iban a investigarme, ¿no? Pero es algo absurdo, ¿no? En realidad, yo creo que como artistas lo que nosotros hacemos es transmitir la época, eh, tal y cual en algunos momentos, utilizando de repente el arte y la ironía para transmitir a la gente, ¿no? En esta parte, y yo asociaría parte de mi obra a lo que anteriormente se ha estado trabajando respecto al barroco, porque el barroco como elementos vitales de sus expresiones son pues el dorado y y el metal, ¿no? Y el plateado, ¿no? Entonces aquí yo cojo estos elementos que son parte de la técnica, si se quiere, colonial, donde se pone un bol en la parte de la base y que para que resalte la materia aquí dorada, pues es importante tener, digamos, esta superficie primero, ¿no? Pues te da un aspecto que imita ilusoriamente al oro, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la obra se llama Pan de Oro y habla de una campaña social, un simulacro en el cual el Estado y las mineras ofrecen darle una regalía a la gente a través de un pan enriquecido con oro, ¿no? Por parte de un simulacro que nunca se llega a realizar. El tema de la dicotomía entre agua y mina está presente también en mi obra. Eh, esta imagen que nosotros vemos aquí y da origen a la obra que viene posteriormente, que también es una serie, donde observamos pues un personaje andino dentro de un espacio y un contexto que es el Coricancha y el elemento del agua, ¿no? Esto se ha ido transformando en una serie realizada en serigrafía dentro de un marco que para mí es muy importante porque si llegamos a apreciar entre los extremos hay un texto que dice por Dios y la patria, ¿no? Que estos son, digamos, cuando alguien asume, eh, eh, digamos, un cargo político, es parte de diríamos, del acto de asumir cierta función, ¿no? Con el escudo peruano y estas cosas que denotan de alguna manera el origen. Y aquí podemos ver una secuencia donde el personaje da lugar a que el cordero tiene bastante significación religiosa, se aproxime a una botella de agua descartable con la denominación pura, ¿no? Convirtiéndose en una especie de un cadáver. Hay una metáfora, ¿no? Si se quiere, es lo que yo quisiera comunicar, que probablemente dejamos como ciertamente una serie de códigos que otros tratarán de descifrar. Muchas veces resulta complejo para nosotros explicar nuestra obra cuando me parece que ya es un trabajo el elaborar una serie de iconografías, contenidos y situaciones que muchas veces pueden tener muchas interpretaciones. Aquí tenemos un video de este proceso que espero que se pueda escuchar. A ver, vamos a ver. ¿Se escucha, por favor, si me pueden confirmar? ¿Se escucha? Sí se escucha, Mario. Muy bien. Es el proceso de este trabajo, que pues muchas veces es riguroso. Uno hace una serie de inversiones en pro de la expresión, ¿no? De la obra.
Bueno, qué bien que se haya escuchado. A veces es un problema eso de pasar un video cuando uno hace una conferencia, ¿no? Y pues parte de ese trabajo ha dado origen a una serie de obras, como esta acumulación, por ejemplo, donde aparecen varios cuyes que son muy preferidos en nuestra gastronomía, pero que en esta ocasión fueron empleados con propósito de arte, ¿no? Y esto mismo, este archivo mismo, originó una obra para la Bienal de Interior Expansivo del Cusco, donde podemos apreciar la bandera de Perú, tomando estos elementos y estas imágenes en la construcción de este ícono y símbolo peruano, ¿no? Esta obra fue, su denominación es Los Muertos de la Minería, que diríamos es uno de los acontecimientos y momentos más problemáticos de la economía, me imagino, peruana y latinoamericana también. Entonces, si bien yo no me podría considerar un artista barroco, pero sí recojo algunos elementos que son propios de este tipo de manifestaciones, como son los metales, ¿no? Gracias por la invitación, señor Erika Barroco, por compartir mi trabajo con ustedes.